Hoy tenía preparada otra conversación. Se llamaba Confía en el destino. Había trabajado en ella, había pensado sus palabras, sus reflexiones, el café que nos acompañaría y aquello que quería compartir con ustedes. Pero hay días en los que uno comprende que no puede simplemente sentarse frente a una taza de café y hablar de lo que tenía previsto, porque afuera está sucediendo algo demasiado grande, demasiado doloroso, demasiado cercano. Y hoy mi Colombia está muy herido. Bienvenidos al café al final de la tarde. Este no será un episodio más, ni siquiera quiero ponerle un número. Es simplemente una conversación especial, una conversación que jamás hubiera querido tener que hacer. Hay algo profundamente desconcertante en un terremoto. No avisa, no pregunta, no espera. La vida está ocurriendo normalmente. Alguien prepara el desayuno. Una mamá habla con sus hijos. Un hombre sale hacia su trabajo. Alguien conduce por una carretera. Una pareja conversa. Un niño juega. Una persona deja una taza de café sobre una mesa pensando que regresará por ella unos minutos después. Y entonces viene lo más complicado. La tierra se mueve. Y aquello que durante toda nuestra vida considerábamos firme, deja de serlo. El piso, las paredes, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra seguridad, nuestros planes. De repente comprendemos algo que normalmente preferimos olvidar. La vida puede cambiar en segundos, no mañana, no algún día, es en segundos. Y quizás eso sea una de las cosas más difíciles de aceptar para nosotros los seres humanos. Vivimos haciendo planes, planeamos el próximo fin de semana, el próximo viaje, la próxima Navidad. Pensamos en lo que haremos el año entrante. Dejamos conversaciones pendientes, aplazamos abrazos, guardamos palabras, posponemos llamadas, nos acostamos disgustados con alguien que queremos porque pensamos que mañana habrá tiempo para arreglarlo. Y casi siempre lo hay, pero algunas veces no. Estos días, muchos colombianos salieron de sus casas sin imaginar que quizá no volverían a encontrarlas como las dejaron. Otros lo perdieron prácticamente todo y algunos simplemente no regresaron. No son cifras lo que estaremos exponiendo. Desde que ocurrió esta tragedia hemos escuchado números, personas fallecidas, heridos. Seguramente también hemos hablado de desaparecidos, viviendas destruidas, municipios afectados, carreteras, hospitales, infraestructura. Pero quisiera que durante esta conversación intentáramos hacer
algo totalmente diferente. Quisiera que dejáramos los números por un momento, porque detrás de cada cifra hay una historia. Cada persona que murió era alguien, era el papá o la mamá de alguien. El hijo, la hija, seguramente una de las cosas más importantes, un hermano, la esposa o el esposo, el amigo, el vecino que saludaba todas las mañanas, la persona que tenía una silla preferida en su casa, que tenía una canción que le gustaba, que probablemente había dejado alguna conversación pendiente, que tenía proyectos para la próxima semana, que seguramente tenía fotografías guardadas, que alguna vez se enamoró, que alguna vez tuvo miedo, que alguna vez soñó. Por eso quisiera decir algo que estos días no he podido sacar de mi cabeza. Una tragedia empieza a deshumanizarse cuando comenzamos a contar muertos y dejamos de contar vidas. No estamos hablando solamente de víctimas, estamos hablando de historias que quedaron interrumpidas. Y están también quienes esperaran. Quizás esa sea una de las palabras más dolorosas de una tragedia. Esperar. Esperar una llamada. Esperar una noticia. Esperar frente a un hospital. Esperar cerca de unos escombros. Esperar que alguien pronuncie un nombre. Esperar, escuchar. Está vivo, está aquí. Lo encontramos. No puedo imaginar completamente lo que significa esa espera. Creo que nadie puede hacerlo hasta vivirla, pero sí podemos acompañarla. Por eso también hemos visto colombianos frente a lo que quedó de sus viviendas. Y desde lejos podemos decir, perdió su casa. Pero una casa nunca es solamente una construcción. Una casa es la fotografía que estaba sobre una mesa. Es aquel mueble que perteneció a los abuelos. Es la marca que quedó en una pared cuando medíamos cuánto habían crecido nuestros hijos. Es una habitación, una ventana, una cocina donde alguien preparaba el café que todas las noches o las mañanas preparaba. Es el lugar donde celebramos cumpleaños, donde lloramos, donde discutimos, donde nos reconciliamos. Desde alguna vez dijimos bienvenido. Y también donde tuvimos que decir adiós. Por eso, cuando alguien pierde su casa, no pierde solamente cemento, ladrillos o un techo. Pierde una parte física de su memoria. Y reconstruir eso necesitará mucho más que materiales. Necesitará tiempo, necesitará muchísima compañía, solidaridad y un país capaz de no olvidar cuando las cámaras se hayan ido. Porque las tragedias tienen algo particularmente injusto. Para quienes las observamos desde lejos, algún día terminan las noticias. Para quien perdió a alguien, la historia
apenas comienza y en medio del dolor aparecen ellos. Pero entonces ocurre algo extraordinario. En medio del polvo, del miedo, de los gritos, de los escombros, aparecen seres humanos buscando seres humanos, bomberos, rescatistas, soldados que entregan su vida por salvar a los demás sin importarle la de él, policías, la defensa civil, la Cruz Roja, los médicos, aquellas personas que seguramente son las más importantes para salvar vidas, al igual que los enfermeros, los voluntarios, los ingenieros, los conductores que tienen que llevar y traer cada una de esas personas heridas o perdidas, los pilotos, los operadores de maquinaria, hombres y mujeres cuyos nombres probablemente nunca conoceremos, personas que llevan muchas horas sin dormir, que están cansadas, que sienten miedo, porque los rescatistas también sienten miedo. La diferencia es que han aprendido a avanzar a pesar de ese tremendo miedo. Y hay algo que siempre me ha parecido inmenso en la labor de rescate. Alguien decide entrar al lugar del que todos los demás están intentando salir. Piénselo por un momento. Mientras nuestro instinto nos dice, aléjate, ellos escuchan, hay alguien allá adentro y entran. No sabes quién es, no saben cómo piensa, no saben de dónde viene, no saben cuál es su apellido, su nombre, ni siquiera saben si alguna vez lo conocerán. Solo saben una cosa, la más importante: hay una vida que puede ser salvada. Y eso basta. Quizás pocas imágenes expliquen mejor lo que significa ser humano. Una mano buscando otra mano entre los escombros. Cuando la tierra nos recuerda quiénes somos. Y aquí quisiera detenerme un poco más, porque esta tragedia también nos está diciendo algo que quizás olvidamos con demasiada felicidad. Pasamos buena parte de nuestra vida dividiéndonos, discutimos por política, discutimos por ideologías, por regiones, por clases sociales, por opiniones. Discutimos hasta por equipos de fútbol, por quién tiene la razón. Nos insultamos en las redes sociales. Rompemos amistades por diferencias que en determinados momentos creemos enormes. Hasta que la tierra se mueve. Y entonces desaparecen muchas de esas diferencias. Bajo los escombros no existe la derecha ni la izquierda. No existe el rico ni el pobre. No existe quien piensa como yo ni quien piensa diferente. Existe solamente un ser humano esperando a otro ser humano. Y quizás esta tragedia pueda dejarnos en medio de tanto dolor una reflexión. Cuando la tierra se mueve, muchas cosas caen. Ojalá también caigan algunas de las paredes que hemos levantado entre nosotros. Ojalá comprendamos que somos muchos más parecidos de lo que pensamos, que sentimos el mismo miedo,
tengamos lo que tengamos, la riqueza que tengamos, que lloramos de la misma manera, que extrañamos igual, que abrazamos igual, y que cuando alguien que amamos está debajo de unos escombros, no preguntamos cómo piensa, solo queremos que alguien llegue hasta él. Porque no todo dolor necesita una frase. También quisiera decir algo que considero importante. En momentos como estos aparecen muchas frases. Colombia es fuerte. Nos levantaremos. Todo estará bien. Y seguramente nacen de las buenas intenciones. Pero debemos tener cuidado porque hay dolores que no necesitan frases bonitas. Hay dolores que necesitan silencio. A quien acaba de perder a su hijo, no podemos exigirle fortaleza. A quien perdió a su esposa, no podemos decirle simplemente que la vida continúa. A quien perdió la casa que construyó durante 30 años, no podemos pedirle que mañana tenga esperanza. Hay momentos en los que acompañar significa simplemente estar, sin explicar, sin corregir, sin intentar arreglar lo que todavía no puede arreglarse. Estar, sentarse al lado, tomar una mano, llevar un plato de comida, compartir agua, ofrecer un techo, preguntar ¿qué necesitas? Y algunas veces ni siquiera preguntar, simplemente permanecer. Tal vez este sea el momento de mirar nuestra propia vida. Porque mientras Colombia comienza lentamente a levantarse, quizás nosotros también podamos mirar nuestra propia vida. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Si algo nos recuerda una tragedia como esta, es que no tenemos comprada la próxima mañana. Entonces, quizá aquella llamada que llevamos semanas aplazando, podemos hacerla. Tal vez ese abrazo que hemos negado por orgullo, podamos darlo. Quizá podamos decir, te quiero, un poco más seguido. Perdonar alguna tontería, dejar una discusión que no conduce a ninguna parte. Visitar a alguien, escuchar, agradecer, porque acumulamos muchas cosas creyendo que allí está nuestra seguridad. Y después descubrimos que lo verdaderamente importante casi nunca estaba guardado en un cajón. Estaba sentado a nuestro lado. Con los años he comprendido que la vida no consiste solamente en cuánto logramos construir, también consiste en a quién tuvimos cerca mientras lo construíamos. Por eso, esta tarde, el café significa algo diferente. Quienes me acompañan habitualmente saben que en este espacio, el café siempre tiene una historia. Hablamos de su origen, de su aroma, de su preparación, de la manera como una taza puede acompañar una conversación. Pero esta tarde, el café significa algo totalmente diferente. Hoy no importa demasiado el método, ni la variedad, ni siquiera
quiero detenerme demasiado en su sabor. Hoy, esta taza representa algo mucho más sencillo. Significa compañía, porque hay momentos en los que ofrecerle un café a alguien no significa simplemente ofrecerle una bebida. Significa decir, hey, ven, siéntate, quédate un momento. No tienes que hablar, estoy aquí. Y quizá eso es lo que quisiera hacer esta tarde con Colombia. Sentarme a su lado, sin pretender tener respuestas para todo, sin decirle cómo debe sentirse, sin pedirle que deje de llorar, solamente acompañarla. Esta tarde no quiero levantar mi taza para brindar. Quiero sostenerla entre mis manos y guardar unos segundos de silencio. Unos segundos de silencio por quienes se fueron, por quienes todavía muchos de nuestros amigos, de nuestros compañeros están buscando, por quienes están heridos, por quienes esperan noticias, por quienes perdieron su casa, por quienes perdieron los recuerdos de toda una vida, por quienes esta noche tendrán miedo de volver a dormir bajo un techo, pero especialmente por los niños que todavía no comprenden exactamente qué fue lo que ocurrió, por los ancianos que tendrán que comenzar nuevamente desde cero, por las familias que hoy tienen una silla vacía y por esos hombres y mujeres que mientras nosotros estamos aquí continúan buscando vida entre los escombros. A todos ellos, gracias. Gracias por recordarnos que todavía existe una Colombia capaz de tender la mano. Una Colombia que aparece cuando alguien grita pidiendo ayuda. Una Colombia que no pregunta primero quién eres, simplemente llega. Mi querida Colombia, hoy no tengo una gran reflexión para enseñarte. Hoy no quiero darte ningún tipo de lección. Hoy ni siquiera quiero decirte que seas fuerte. Hoy solamente quiero acompañarte. Y quisiera que quienes están escuchando esta conversación hicieran lo mismo, que acompañemos, que ayudemos, que no difundamos información falsa, como estamos haciendo uno incluso de las personas que nos gobiernan, que respetemos el dolor, que agradezcamos a quienes están trabajando y sobre todo que no olvidemos, porque cuando pasen los días, cuando las noticias comiencen a hablar de otras cosas, cuando las cámaras se marchen de los sitios donde hubo terremoto, habrá colombianos que todavía necesitarán que nosotros estemos. Quizá entonces descubramos que reconstruir Colombia no consiste solamente en levantar nuevamente paredes. También significa reconstruir confianza, solidaridad, esperanza, comunidad. Que seamos humanos, que tengamos humanidad. Esta tarde comprendí por qué no podía hacer la conversación que tenía preparada. Se llamaba Confía en el desvío. Y qué curioso.
la vida terminó desviándonos. Nos obligó a detenernos, a cambiar lo planeado, a mirar hacia otro lugar. Tal vez esa conversación tendrá su momento, pero hoy el camino tenía que conducirnos hasta aquí, hasta este silencio, hasta esta taza, hasta Colombia, porque quizá existen tardes en las que el café no está para conversar, sino simplemente para sentarnos juntos. A las familias que están sufriendo, a quienes buscan, a quienes todavía esperan, a quienes rescatan, y a todos los colombianos, mi abrazo, mi respeto, mi solidaridad y sobre todo mi esperanza. Desde el café al final de la tarde, esta taza hoy es por ustedes, por cada una de las personas que hoy están sufriendo. Hasta nuestro próximo café. Un abrazo. Nos vemos pronto.